En mi cumpleaños esperé a mi marido en vano. Le dio mis girasoles y el collar de mi madre a otra. No lloré, pedí el divorcio. En mi cumpleaños, descubrí que mi marido había reservado un restaurante a orillas del río Bravo y había encargado 99 girasoles. Para no arruinarle la sorpresa, me arreglé toda para la ocasión, pero terminé esperando afuera del restaurante hasta que cerró y él nunca apareció. En cambio, vi una publicación en redes sociales de la hija de su mentor. Ella escribió: aunque el vuelo se retrasó y me perdí la vista al río, la persona que me ama aún me estaba esperando. En la foto, sostenía el ramo de flores con una sonrisa dulce. El hombre que le rodeaba los hombros con el brazo llevaba la pulsera de la amistad que yo había hecho para los dos. Con toda la calma del mundo, le di like a la publicación y comenté: parece que hay gente que de verdad disfruta recoger lo que otros dejan tirado. Luego, apagué el celular, miré la pulsera en mi muñeca, la misma que llevaba el hombre de la foto, y una oleada de asco me recorrió el cuerpo. Me la arranqué y la tiré directo a la basura. Sin mirar atrás, mi celular empezó a vibrar sin parar en el bolsillo. Era Aiden Herrera llamándome. Su voz rebosaba impaciencia. Ya es tarde. ¿Qué haces todavía en la calle? Me quedé en silencio. Él siguió soltando su perorata. Tienes que dejar de juntarte con esas amigas tuyas. ¿Te están metiendo ideas en la cabeza? Además, Laverne ni siquiera tiene familia aquí en México. Es solo una chica. No podía dejarla sola de noche. Es por seguridad. Deja de exagerar. Pensé. ¿Y yo qué? Yo también estaba sola, de noche, y a nadie parecía importarle. Apreté el celular con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Lo corté en seco. Aiden, te esperé toda la noche afuera del restaurante Río Bravo. Se quedó callado por un momento, con la voz sonando un poco culpable. Quédate ahí. Voy para allá ahora. El viento helado del invierno mexicano levantaba el dobladillo de mi vestido, haciéndome temblar sin parar. Pasó una hora entera. Estaba encogida bajo el toldo del restaurante, con las manos entumecidas y rojas del frío. Pero el corazón estaba aún más helado. Al final, fue mi mejor amiga, Daniela Navarro, quien vino a recogerme. De camino a casa, no paró de decirle de todo a Aiden. Yo no respondí. Solo apoyé la cabeza, agotada, contra la puerta del coche. Pensar en nuestros 3 años de matrimonio solo me daba más cansancio y asco. De repente, la pantalla de mi celular se encendió con un mensaje de Laverne Domínguez. Sus palabras venían cargadas de veneno. Si suplicas, tal vez deje que Aiden vaya a recogerte. Justo después, me mandó una foto. En ella, Aiden estaba arreglando la cama para ella en un hotel. La bloqueé en WhatsApp en el acto, y tras pensarlo un segundo, bloqueé también el número de Aiden. Me quedé en casa de Daniela hasta el mediodía del día siguiente. Cuando llegué a casa, me encontré a Aiden sentado en el sofá, fumando. Apenas me vio, estalló, con ese tono de fastidio que ya conocía demasiado bien. ¿Dónde carajos estabas? ¿Ahora te quedas fuera de casa toda la noche? ¿No te dije que me esperaras en el restaurante? ¿Qué demonios hacías en la calle hasta tan tarde? ¡Qué irresponsabilidad! Verlo apagar el cigarro me irritó aún más. Odiaba ese olor. Aiden nunca quiso dejar de fumar, así que incluso en invierno, nuestras ventanas siempre estaban entreabiertas para ventilar. Cada vez que encendía un cigarro, yo buscaba la forma de evitarlo. Pero ahora, ya no pensaba retroceder. Fui hasta la ventana, me quité los zapatos y la abrí de par en par. Una ráfaga helada me golpeó el cuello, haciéndome estremecer, pero no me importó. Le dije con calma: pasaste la noche en un hotel. ¿De verdad te importa dónde dormí yo? Aiden se quedó helado. De repente se levantó, con el rostro totalmente endurecido. Patricia, ¿qué estupidez es esa? Le prometí al señor Domínguez, en su lecho de muerte, que cuidaría de Laverne. Solo fui a buscarla anoche. Tu cumpleaños es todos los años. Lo compenso después. ¿De verdad vas a guardar rencor a una chica tan joven? Al levantarse, golpeó la mesita de centro, y el cenicero cayó al suelo, haciéndose trizas. El silencio que se formó era tenso, pesadísimo. Entonces noté una marca de mordida, medio escondida en el cuello de su camisa blanca. Parpadeé, sintiendo cómo se desataba una tormenta dentro de mí. Pensé, ¿alguna vez le importaron mis sentimientos? Usando la camisa que elegí con tanto cariño, ¿para hacer eso con Laverne en un hotel? En ese momento entendí que la reserva en el Río Bravo no era para mí. Los girasoles tampoco eran para mí. Todo era para ella. Bajé la mirada. Los pedazos de vidrio reflejaban un dolor que cortaba como cuchillas. Entendí que me había estado engañando todo este tiempo, y ahí supe que ya no había futuro para Aiden y para mí. Nuestra relación era como esos cristales esparcidos por el suelo, rota,
irremediablemente. Levanté el rostro, mirando a ese hombre que me resultaba tan familiar, y al mismo tiempo tan extraño, y le dije, Aiden, vamos a divorciarnos. Patricia, no hay nada entre Laverne y yo. ¿Puedes, por favor, creerme? La voz de Aiden se suavizó mientras intentaba agarrarme del brazo. Solo estaba preocupado por ti. Te busqué toda la noche. Tenía miedo de que te hubiera pasado algo. Retrocedí, esquivando su mano. Sus palabras me sonaban completamente vacías. Me giré para buscar mis documentos en el cajón, pero me di cuenta de que mi caja de joyas había sido movida. El corazón se me hundió. Al abrirla la encontré vacía. Ese collar había sido el regalo de bodas de mi madre, la única cosa que ella me había dejado. Su valor era incalculable. Con la voz temblorosa pregunté, Aiden, ¿dónde está mi collar? Él notó el enrojecimiento en mis ojos y mi cara totalmente desencajada. Apretó los labios, claramente incómodo. Laverne me dijo que tenía una reunión importante hoy, y no quería verse mal, así que le presté tu collar. Pero tranquila, le pedí que te lo devolviera en cuanto terminara. Me prometió que lo iba a cuidar bien. Antes de que terminara la frase, el celular de Aiden empezó a sonar. El tono era inconfundible. Antes era exclusivo para mí. Ahora, el nombre que aparecía en la pantalla era Laverne. Su voz llorosa salió por el altavoz. Aiden, perdí el collar que me regalaste. Perdóname, por favor. Abrí los ojos como platos. Sentí la sangre helarse en mis venas. La voz de Aiden cambió de golpe, tensa, preocupada. ¿Qué? ¿Dónde estás ahora? Yo solo estaba afuera, y unos tipos se me acercaron. Me dio mucho miedo. Laverne, mándame tu ubicación. Voy para allá ya mismo. Ya estaba prácticamente saliendo por la puerta, tan apurado que se puso los zapatos cambiados. Se había olvidado de mí por completo. Pasé junto a él, yendo directo al elevador. Voy contigo. Aiden se quedó congelado un instante, luego frunció el ceño. No hay nada entre Laverne y yo. ¿No puedes darme un poco de espacio? Entré al elevador sin responderle, con esa mirada que gritaba mil cosas, pero por dentro, ya no sentía absolutamente nada. Voy a recuperar mi collar. Aiden se dio cuenta de que me había malinterpretado. Abrió la boca como si fuera a explicarse, pero ya no quería escucharlo. Fuimos todo el camino en silencio. Varias veces me lanzó miradas, pero al final no dijo nada. Y sinceramente ya no me importaba. Cuando llegamos, Laverne corrió directo a los brazos de Aiden. Su rostro pálido estaba manchado de lágrimas, el cabello algo desordenado, y su voz cargada de dulzura. Aiden, llegaste. Pensé que nunca más te volvería a ver. Ni se dio cuenta de que yo estaba sentada en el coche. O tal vez sí, y simplemente no le importó. Un policía se acercó. Entonces usted es su marido, ¿verdad? Mire, evite dejarla sola por zonas desiertas de noche, ¿de acuerdo? Solo firme aquí. Aiden le agradeció varias veces, una mano acariciando la espalda de Laverne, mientras con la otra firmaba el papel. De repente, me vino a la mente el inicio de nuestro matrimonio. Aquella vez que trabajé hasta tarde y unos tipos me rodearon camino a casa. Aterrorizada, llamé a Aiden y él estaba tocando en la fiesta de graduación de Laverne. A pesar de oír mis sollozos y mis ruegos desesperados, no mostró la más mínima preocupación. Al contrario, me dijo que ningún hombre se interesaría por mí. Colgó antes de que pudiera terminar de hablar. Más tarde, cuando la policía me escoltó hasta casa, me dijeron exactamente lo mismo que ese policía acababa de decirle a él. Pero Aiden no me consoló. Lo que hizo fue echarme una bronca tremenda. No espero que tú mantengas esta casa. Sería mejor que usaras ese tiempo para tener todo limpio en vez de hacer horas extra. En aquel entonces pensé que, cuando Laverne se fuera del país, nuestro matrimonio poco a poco se volvería tranquilo y feliz. Pero lo que descubrí es que estos 3 años no fueron más que una ilusión. Ahora que he despertado, es hora de ponerle fin a este sueño. La noche que abandoné el coche de Aiden frente al hotel en Salamanca, me sentí como si mi cuerpo hubiera dejado de pertenecerme. Caminé sola hasta la estación de tren, con los tacones tambaleando en los adoquines y los ecos de mis pasos persiguiéndome como fantasmas. No lloré. Las lágrimas ya no salían. Solo había un silencio sepulcral dentro de mí. Me repetía una y otra vez, esto no puede ser todo lo que merezco. Volví al piso de Daniela. Ella me abrazó sin decir nada, y por primera vez en años, dormí profundamente, sin miedo a lo que ese hombre pudiera decir o hacer. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos café con churros, Daniela dejó caer una pregunta que no había querido formular la noche anterior. Patri, ¿qué vas a hacer ahora? No respondí de inmediato. En vez de eso, saqué el móvil y abrí el correo electrónico. Un mensaje no leído de hacía meses brillaba como una chispa en la oscuridad.
Era del notario de mi madre. Me invitaba a acudir a su despacho en Madrid para revisar unos documentos que habían quedado pendientes tras su muerte. Me estremecí. Voy a Madrid, dije al fin. Hay algo que necesito entender sobre mi madre y sobre mí. 2 días después, llegué a la capital. Me hospedé en un pequeño hostal en el barrio de Chamberí. La ciudad era un caos, pero ese ruido me mantenía anclada. El despacho del notario estaba en un edificio antiguo cerca de la Gran Vía. El hombre, don Ernesto Villalba, me recibió con una expresión seria, como si llevara tiempo esperando aquel encuentro. Señora Patricia Robles, su madre dejó más que recuerdos. Me entregó una caja de madera, sellada con el escudo de nuestra familia. Dentro había cartas, fotografías en blanco y negro, y un testamento adicional. Una carta en particular estaba dirigida a mí, con su letra suave y temblorosa. Mi querida hija, si estás leyendo esto, es porque has sido herida y ya no confías en nadie. Pero recuerda, tú llevas la sangre de mujeres que nunca se doblegaron. No te destruyas por lo que perdiste. Usa lo que eres. Usa lo que sabes. Hay verdades que podrían salvarte o condenarte. En esa carta, también revelaba la existencia de una finca en Segovia, abandonada desde hacía 20 años, propiedad de mi abuela. Nunca me lo había mencionado. Don Ernesto me entregó las llaves. Esa misma tarde, tomé el tren hacia Segovia. A medida que el paisaje se tornaba más agreste, mi corazón latía con fuerza. Al llegar, la finca estaba envuelta en hiedra y polvo, pero lo que encontré dentro era mucho más valioso que tierra o paredes viejas. Había diarios, documentos, fotografías de hombres que conocía. Uno de ellos era el padre de Aiden. Ahí estaba el primer eslabón. El padre de Aiden, Emilio Herrera, había tenido negocios turbios con mi madre antes de casarse con su esposa oficial. Y entre los papeles, una carta. Si algo me pasa, que Patricia sepa que Emilio me traicionó, que me quitó lo que era mío, que se lo reclamé hasta el final. Me quedé helada. Esa noche no pude dormir. Revisé el móvil por costumbre. Tenía un mensaje de Aiden. No había escuchado su nombre en días, pero su tono seguía siendo el mismo de siempre, posesivo, arrogante. Patricia, vuelve a casa. Esto se nos fue de las manos, pero podemos arreglarlo. La Verne se va en unas semanas. No puedes dejarlo todo por una rabieta. Le respondí con una sola frase. Se te ha olvidado quién soy, pero voy a recordártelo. Cerré el móvil y empecé a planear. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número oculto. Una voz femenina, temblorosa, me dijo: tienes que saberlo. La Verne no es quien dice ser. No es mexicana. Y tampoco está sola. Me incorporé de golpe, el corazón acelerado. ¿Quién habla? Alguien que te debe la vida. Ve al Hotel Reina Cristina. Habitación 403. Pero hazlo antes de esta noche. Hay algo que tienes que ver, y alguien te está buscando. Colgué. La sangre me hervía. Así comenzaba todo. No me lo pensé 2 veces. Salí del hostal sin siquiera cambiarme de ropa. Algo en la voz de aquella mujer me inquietaba, como si su miedo fuera una advertencia codificada. Caminé rápido por las calles del centro de Madrid, esquivando turistas y ejecutivos como un fantasma entre la multitud. El Hotel Reina Cristina no estaba lejos. Un edificio clásico escondido entre oficinas modernas, casi invisible a los ojos del caos diario. Subí por las escaleras. El ascensor parecía demasiado lento para el fuego que ardía en mi pecho. Cuando llegué a la habitación 403, dudé. El pasillo estaba silencioso, con una luz tenue que apenas rozaba las paredes empapeladas. Toqué la puerta con los nudillos, 2 veces. Silencio. Cuando iba a golpear una tercera vez, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Una mujer de unos 40 y pocos me observó desde la rendija. Tenía ojeras profundas y el cabello recogido de forma descuidada. Sus ojos parecían reconocerme, como si me hubiese estudiado durante años. «Eres igualita a tu madre», murmuró, abriendo por completo. «Entra. No tenemos mucho tiempo». Entré con cautela. La habitación estaba en penumbra, las cortinas cerradas, la televisión encendida en mute, mostrando un canal de noticias sin interés. Sobre la mesa de noche, una carpeta amarilla. La mujer se sentó en el borde de la cama, cruzando las manos con nerviosismo. Me llamo Beatriz Santamaría. Trabajé para Emilio Herrera durante más de una década. Era su secretaria. Y algo más. Él y tu madre, Julia, tenían una relación complicada. Al principio, ella confiaba en él. Le ayudó a fundar su primera empresa. Todo estaba a su nombre. Tragué saliva. Ya lo sabía por la carta, pero necesitaba oírlo. ¿Qué pasó después? Emilio se casó con otra. Continuó, bajando la mirada. Una mujer rica de Bilbao. Tu madre quedó desplazada, pero no se cayó. Lo amenazó con ir a la prensa. Dijo que contaría todo,
el lavado de dinero, los sobornos. Así que él le quitó todo. Usó su influencia para declararla mentalmente inestable. Incluso le quitaron la custodia de ti por un tiempo. Fue entonces cuando huyó a Salamanca. Mi estómago se encogió. ¿Y tú qué tienes que ver con esto? Beatriz respiró hondo y se levantó. Tomó la carpeta y la puso sobre mis rodillas. Aquí tienes extractos bancarios, cartas, grabaciones, todo. Lo guardé por miedo, pero también por justicia, porque sé que lo que él hizo estuvo mal. Y Aiden lo sabe, sigue el mismo camino. Abrí la carpeta. Entre los documentos, una foto reciente. Aiden, de pie junto a un hombre corpulento en lo que parecía ser una oficina política. Un logo del Ayuntamiento de Madrid al fondo. Firmaban un contrato. ¿Qué es esto? Una adjudicación fraudulenta. Obras públicas. Millones en juego. El socio de Aiden, ese hombre, está vinculado a redes de corrupción. Y Laverne no es mexicana, Patricia. Su nombre real es Lavinia Valera. Rumana. Tiene antecedentes en 3 países. Fraude sentimental, extorsión, falsificación de documentos. Se me cayó el alma a los pies. ¿Me estás diciendo que mi esposo está metido en delitos graves y que esa mujer no es quien parece? Sí. Y no actúa sola. Hay alguien más. Una mujer, muy poderosa. Pero aún no tengo su nombre. El aire en la habitación se volvió espeso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me ayudas? Beatriz me miró, con los ojos llenos de vergüenza. Porque lo vi todo y callé demasiado tiempo. Porque tu madre me protegió cuando nadie más lo hizo. Y porque... vaciló. Si sigues cavando, te darás cuenta de que tú también estás en peligro. Sonó su móvil. Lo tomó con manos temblorosas. Vio el nombre y palideció. Tengo que irme. Si descubren que hablé contigo... Me dio un sobre más pequeño. Esto no lo abras hasta que llegues a Segovia otra vez. Por favor, confía en mí. Salió corriendo sin esperar respuesta. Me quedé sola, con el corazón tamborileando en mis costillas. En la televisión, sin sonido, apareció un rostro que me paralizó. Era Aiden, dando declaraciones públicas sobre su nuevo proyecto inmobiliario en colaboración con la administración. Cambié de canal. Nada. Luego el móvil vibró. Un mensaje de Daniela. Patri, acabo de ver algo que necesitas saber. No lo vas a creer. Te llamo. Pero no hizo falta. El siguiente mensaje era una fotografía. Aiden abrazando a una mujer distinta a Laverne, más joven, con un anillo familiar en el dedo. Mi anillo. Me quedé en silencio. Y supe que esto iba más allá de una traición conyugal. Volví a Segovia esa misma noche. No tenía intención de dormir. Llevaba el sobre que Beatriz me había dado cerrado en el bolsillo de la chaqueta, como si su contenido tuviese peso físico, como si cada paso que daba retumbara con la urgencia de una verdad enterrada. No dije nada a Daniela por mensaje, solo un «te llamo cuando llegue». Necesitaba tiempo, espacio y silencio. Llegué a la finca a las 2 de la mañana. Todo estaba quieto. El viento soplaba entre los árboles viejos del terreno, y la luna se reflejaba en los cristales rotos de una de las ventanas del salón. No encendí las luces. Subí al antiguo despacho de mi madre. Me senté en su sillón de cuero desgastado y abrí el sobre. Dentro había un USB, una carta breve y una foto. La carta, escrita con prisa, decía: «Este archivo contiene grabaciones de llamadas entre Emilio y su hijo, Aiden. También algunos documentos digitalizados que no me atreví a imprimir. Si estás leyendo esto, Patricia, es porque ha llegado la hora de acabar con esta historia. Pero ten cuidado. Hay alguien más involucrado. Una mujer. Ella fue quien diseñó todo esto. Y te conoce más de lo que imaginas». La foto era antigua. Mi madre, de joven, abrazando a una mujer rubia. La misma sonrisa. Los mismos ojos claros. Al dorso, con letra temblorosa. Julia y Carmen. Barcelona, 1982. Mi sangre se congeló. Carmen. Ese nombre lo había escuchado antes. ¿Dónde? Corrí al ordenador portátil que había traído conmigo. Conecté el USB. Los archivos estaban perfectamente organizados. Grabaciones de voz con fechas recientes. Documentos con firmas, sellos oficiales, transferencias bancarias. Todo detallado. Uno de los audios comenzaba con una voz clara. «Papá, si este proyecto fracasa, estamos jodidos. La alcaldesa no va a cubrirnos más». Y Emilio respondía: «Llamaré a Carmen. Ella sabrá qué hacer. Esa mujer tiene más poder que todo el ayuntamiento junto». Me aparté del ordenador. Volví a tomar la foto. Carmen, esa mujer con mi madre, la misma Carmen que ahora es alcaldesa de Salamanca. El móvil vibró. Era Daniela. «Patri, te he estado llamando toda la noche. Acabo de salir de una cena en el Casino de Madrid.
Estaban todos ahí. Aiden, Lavinia, la voz le temblaba, y otra mujer. Patricia, era la alcaldesa. Carmen Espinosa. Estaban brindando, riendo, y alguien la llamó. Tía. El silencio me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Tía? Sí, confirmó Daniela. La escuché con mis propios oídos. Lavinia la llamó tía. Volví a mirar la foto de mi madre y Carmen. Entonces todo encajó. Carmen Espinosa, alcaldesa de Salamanca, aliada de Emilio Herrera, protectora de Aiden, y tía de Lavinia Valera, la rubia sin pasado, la impostora que me robó a mi esposo y a mi vida. No era solo una red de corrupción, era una familia, y yo era el error que necesitaban borrar. Sentí algo dentro de mí encenderse. Ya no era dolor, ni rabia, era una claridad helada. Me levanté. Encendí todas las luces de la finca, una por una, como si cada interruptor fuese una decisión irreversible. No iba a huir, iba a destruirlos, uno por uno. Pero para hacerlo, necesitaba aliados, gente que también hubiese sido destruida por ellos. Y sabía exactamente dónde empezar. En la ciudad vieja de Ávila, vivía un periodista retirado. Se llamaba Javier Yuste. Mi madre le confiaba secretos que nunca escribió. Él había sido su amante, según los diarios, y había jurado guardar silencio. Pero yo no era mi madre, y estaba dispuesta a romper todas las promesas que hicieran falta. Al día siguiente conduje hasta Ávila con la carpeta en el asiento del copiloto y una sola idea en la cabeza. Si no puedo recuperar lo que me robaron, al menos haré que todos sepan quién lo hizo. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Toqué. Una voz débil respondió. ¿Quién es? La hija de Julia Robles, dije con voz firme. Y vengo a contarle todo lo que su silencio ayudó a destruir. Se hizo un silencio largo. Después, pasos arrastrados. La puerta se abrió por completo. Javier estaba allí, viejo, pero lúcido. Sus ojos se humedecieron al verme. Sabía que volverías, Patricia. Siempre supe que tú no eras como ellos. Entré. Cerré la puerta detrás de mí, y supe que estaba a punto de abrir algo mucho más grande. Javier Yuste vivía en una casa antigua, de techos altos y estanterías abarrotadas. Había polvo en cada rincón, pero también algo cálido en el ambiente. Una melancolía densa, como si las paredes hubieran aprendido a guardar secretos en voz baja. Se sentó frente a mí con las manos temblorosas y una taza de café negro que no bebió. Tu madre fue el gran amor de mi vida, dijo sin rodeos, y también la historia que nunca me atreví a contar. Le entregué la carpeta. Mientras revisaba los documentos, sus ojos se iban endureciendo. Sabía que Emilio Herrera era una víbora, murmuró. Pero esto es una telaraña. No solo Emilio, añadí, sacando la foto de Julia y Carmen. La alcaldesa de Salamanca es Carmen Espinosa, y Lavinia, o Lavinia Valera, como se llama realmente, es su sobrina. Javier se quedó en silencio un largo rato. Luego se levantó, caminó hasta una vitrina y sacó una caja de madera. Dentro había una vieja grabadora de microcintas. Esto es lo único que no destruí, dijo entregándomela. Tu madre me la dio la última vez que la vi, días antes de desaparecer de la vida pública. Me pidió que no la escuchara, pero que la conservara. Dijo que era su seguro, por si algo le ocurría. Encendimos la grabadora. La voz de mi madre, nítida y cargada de tristeza, llenó la sala. Javier, si estás oyendo esto, es porque fallé. Porque Carmen encontró la forma de callarme. Pero tú sabes que nunca fui una traidora. Todo lo que hice fue por Patricia. Quise darle un futuro sin miedo. Pero si Emilio y Carmen ganan, ese futuro se lo roban a ella también. Graba esto, escribe, hazlo público. Lo que hicieron en Segovia, en Valencia, en Galicia, todo. Carmen vendía licencias falsas, lavaba dinero en sus ONG, Emilio lo financiaba. Y Aiden, su hijo, mi hija no sabe que es igual de despiadado. Paré la cinta. No podía respirar. ¿Qué pasó en Valencia y Galicia? Pregunté. Javier respiró hondo. 2 escándalos enterrados, construcciones ilegales, desalojos forzados, desapariciones. Carmen usó sus conexiones políticas para borrar pruebas. Emilio lavó el dinero en el extranjero. Y ahora, Aiden está heredando el negocio. Me senté en el suelo. Cerré los ojos. Por fin comprendía lo que me dolía tanto sin saberlo. No era solo una traición amorosa. Era una herencia de abusos y mentiras que querían pasarme como una cadena familiar. Necesito llevar esto a la prensa, dije. Te van a destruir, me advirtió Javier. Ellos manejan medios, políticos, incluso jueces. ¿Y si lo hacemos juntos? Lo reté. ¿Y si tú escribes lo que sabes y yo entrego las pruebas? Javier me miró largo rato. Luego asintió. Solo si estás dispuesta a perderlo todo. Ya lo perdí. Esa misma noche, contactó a un viejo amigo suyo, Arturo del Prado,
exdirector de un periódico desaparecido tras una demanda del Ayuntamiento de Salamanca. Arturo aún conservaba una red de contactos en la prensa alternativa. Aceptó ayudarnos. Me sentí viva por primera vez en años, hasta que llegó el mensaje. Daniela. Patri, tienes que volver. Me siguieron hasta casa. Hay un coche negro frente a mi portal desde hace horas. Me da miedo. No digas que esto no tiene que ver contigo. El corazón me dio un vuelco. Llamé de inmediato. ¿Estás sola? ¿Dónde estás? En casa. Cerré todo. ¿Pero Patri? Uno de ellos me miró directamente cuando salía del súper. Me sonrió. Como si supiera quién era. Como si supiera que te ayudé. Voy para allá. Dije sin pensarlo. No hagas ruido. No salgas. No abras la puerta a nadie. Corté. Recogí las pruebas, las cintas, todo lo que Javier y yo habíamos organizado. Metí todo en una mochila. Javier intentó detenerme. No puedes ir sola. Ella es mi familia. Le respondí. Ellos no van a tocarla por mi culpa. Tomé el coche y conduje toda la madrugada. Llegué a Salamanca al amanecer. La ciudad tenía esa calma falsa de los domingos. Demasiado silencio para ser verdad. Me estacioné a una calle del edificio de Daniela. Lo reconocí al instante, y entonces lo vi. El coche negro seguía allí, pero lo peor fue ver la puerta de entrada abierta, y un teléfono móvil en el suelo, el de Daniela. Corrí sin pensar. Subí las escaleras del edificio de Daniela sin sentir mis piernas. Cada paso era como atravesar un túnel sin fin. El teléfono de mi amiga seguía en el suelo, con la pantalla agrietada y una mancha roja junto a él. Me agaché, lo recogí. Todavía vibraba. Llamadas perdidas. La última. Mamá. Tragué saliva con fuerza. Daniela. Susurré. Por favor. La puerta del piso estaba entreabierta. La empujé con la punta de los dedos. Dentro, la luz del salón estaba encendida, pero no se escuchaba nada. Ni televisión, ni pasos, ni voces, nada. Daniela. ¿Soy yo? ¿Patricia? Avancé despacio, el corazón golpeándome el pecho. El salón estaba patas arriba. Cojines en el suelo. Una lámpara rota. Vasos de cristal esparcidos, pero sin señales de lucha grave. Solo caos controlado. Fue entonces cuando la vi, sentada en una esquina, con la espalda contra la pared, temblando. Daniela, con el labio roto y una mano sobre el abdomen. ¡Dios mío! Corrí hacia ella, arrodillándome. ¿Qué ha pasado? Entraron. 2 hombres, balbuceó. Querían saber dónde estabas. No dejaron de repetir tu nombre. ¿Dónde está Patricia? ¿Dónde lo tiene guardado? Sentí un nudo en el estómago. La mochila con las pruebas estaba en mi coche. Si me hubieran seguido, sabrían que aún no lo tenía encima. ¿Te hicieron algo más? Me tiraron contra la pared, dijo, respirando con dificultad. Pero uno de ellos, el más bajo, me reconoció. Dijo que mi padre trabajaba para Emilio hace años. Así que tú también te crees de la familia, murmuró. Luego se fueron. Dijeron que ya sabían dónde ibas a ir después. ¿Dónde? Me miró con terror. A la finca de tu madre. Dijeron que iban a quemarla. Con todo dentro. Mi sangre se congeló. Javier. Me levanté de golpe. Saqué el móvil y marqué. Tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz estaba entrecortada. Patricia, no sé qué está pasando. Acabo de salir a por pan, y alguien ha entrado. Lo han registrado todo. Me están siguiendo. ¡Sal de ahí ahora mismo!, le grité. Vete al hostal en Chamberí, donde estuve yo. Habitación 204. Te esperaré allí esta noche. Pero sal ya, Javier. Quieren destruir las pruebas. Colgué y miré a Daniela. Te llevo al hospital. No puedes quedarte aquí. No. Me detuvo. Si voy, ellos sabrán. Me quedaré en casa de mi prima, en Arévalo. Nadie sabe que estamos en contacto. Tú haz lo que tengas que hacer, Patri. Hazles pagar. Me quedé mirándola. Esa mujer que había estado a mi lado desde el instituto, que conocía mis silencios mejor que nadie, ahora estaba herida por mi culpa, por mi historia, por mi familia. Me incliné y la abracé, con suavidad, como quien pide perdón sin palabras. Prometo que esto no será en vano. 1 hora después, me dirigí de nuevo a Madrid. Necesitaba organizarme, trazar un plan. La alcaldesa Carmen Espinosa, Aiden, Lavinia, Emilio, todos estaban conectados. Pero aún me faltaba una pieza clave. ¿Por qué yo? ¿Por qué tanta hazaña, tanto esfuerzo por destruirme? Cuando llegué al hostal, Javier estaba esperándome. Tenía la cara demacrada y el abrigo mojado por la lluvia. Subimos a la habitación en silencio. He escuchado todas las cintas, me dijo apenas cerramos la puerta. Y hay algo que no sabes. Me senté en la cama, sin aliento. ¿Qué? Lavinia. No es solo la sobrina de Carmen, es también hija de Emilio, fuera del matrimonio.
una bastarda que criaron en secreto, lejos del país. Carmen la trajo de vuelta para insertarla en la vida de Aiden como distracción, para apartarte de los negocios y del apellido. Me quedé congelada. ¿Me estás diciendo que mi exmarido está con su...? Lo sospechan, pero lo peor, añadió, es que Emilio firmó un documento en Rumanía cediendo parte de sus empresas a Lavinia como heredera. Y tú eres la única que puede anular ese testamento, porque tu madre firmó como socia fundadora original. La habitación se encogió a mi alrededor. Por eso me perseguían. No por amor, no por celos, por dinero, por poder, por control. Y yo era la llave. Encendí el ordenador. Abrí un archivo encriptado. Allí estaba el testamento de mi madre, con su firma, con fecha, con todo. Vamos a publicarlo, dije, pero no de golpe. Primero una filtración, luego otra. Vamos a jugar su juego. Vamos a quitarles el suelo bajo los pies, poquito a poco. Javier me miró, y esta vez lo vi en sus ojos. Respeto y miedo. Entonces el móvil vibró otra vez. Un número desconocido. Contesté. Una voz familiar, pero distorsionada, susurró. Patricia, te crees lista, pero cometiste un error. Tu madre no te lo contó todo. Ella también traicionó. Y la llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, como si todavía pudiera escuchar esa voz. La habitación estaba en silencio, pero dentro de mí el ruido era ensordecedor. Tu madre también traicionó. Esa frase me golpeó con más fuerza que cualquier amenaza. Había construido todo mi dolor, toda mi rabia, sobre una imagen, la de mi madre como víctima de un sistema corrupto. ¿Y si no era tan inocente como yo creía? ¿Y si había jugado también al mismo juego? Javier se acercó y me quitó el móvil de las manos. ¿Quién era? No lo sé, pero hablaba como si supiera más que nosotros, como si conociera a mi madre de verdad. Él frunció el ceño, pensativo. Julia era muchas cosas. Brillante, impulsiva, fuerte, pero también tenía sombras, secretos que nunca me permitió tocar. Quizá es hora de que hablemos con alguien que lo sepa todo, incluso lo que ella misma no quería que supieras. ¿Quién? Tu tía, respondió sin pestañear. La hermana menor de Julia. Vive en Zaragoza. Hace años que no hablo con ella, pero si alguien puede arrojar luz sobre esta nueva pieza, es ella. No lo dudé. Al día siguiente, tomamos un tren rumbo a Zaragoza. Las horas se deshicieron en silencio. Javier leía las cintas transcritas. Yo miraba por la ventana, repasando cada momento de mi infancia, fragmentos que nunca entendí del todo, conversaciones a media voz, cartas quemadas, visitas de hombres con trajes caros que mi madre siempre decía que eran del banco. Al llegar, tomamos un taxi hasta un barrio tranquilo, alejado del centro. Nos recibió una mujer delgada, con el pelo recogido y la piel curtida. Se llamaba Aurora, y cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres igual a ella, a tu madre. Aunque ojalá no lo fueras tanto. Entramos a su pequeño piso, lleno de plantas, fotos antiguas y un olor a café que parecía salir de las paredes. No tardamos en ir al grano. Aurora, alguien me llamó. Dijo que mi madre traicionó, que no era solo una víctima, que ocultó cosas. ¿Es cierto? Aurora bajó la mirada. Se sentó con un suspiro pesado. Julia hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Al principio ella y Emilio eran socios y amantes. Fue ella quien contactó con Carmen por primera vez, no al revés. Ellas eran amigas desde niñas. Pero luego, Julia quiso salirse. Dijo que no quería criar a una hija en medio de ese infierno. ¿Entonces lo sabía todo? Sí, y más. Julia tenía pruebas de todo. Cuentas, transferencias, chantajes. Por eso te escondió tanto. Porque era su carta de salvación. Te mantuvo lejos de los Herrera y de los Espinosa. Pero cometió un error. ¿Cuál? Se enamoró de nuevo. De un hombre del círculo de Emilio. Un abogado. Pensó que él la protegería, pero la traicionó. Le robó parte de las pruebas y desapareció. Me quedé muda. ¿Tienes tu nombre? Aurora asintió. Santiago Martín. Vive ahora en Barcelona. Trabaja en un despacho de lujo. Pero no lo reconocerás. Se cambió el nombre. Ahora se hace llamar Samuel Miralles. Mi cuerpo entero se tensó. Samuel Miralles. Había visto ese nombre en los documentos del testamento rumano. Era quien legalizó la herencia de Lavinia. El abogado de confianza de Emilio. Todo volvía a él. El nuevo objetivo estaba claro. Cuando salimos de la casa de Aurora, Javier estaba pálido. No dijo nada hasta que llegamos a la estación. Si lo que dice tu tía es cierto, y ese hombre tiene parte de las pruebas originales, entonces es nuestra llave. Pero también nuestro riesgo más grande. Volvimos a Madrid con una idea fija. Encontrar a Samuel.
Javier contactó a un colega suyo de investigación judicial. En menos de 48 horas, teníamos su dirección, su despacho, incluso su matrícula del coche. Y entonces, la oportunidad perfecta. Una invitación pública a una gala benéfica en el Palacio de Cibeles. Samuel Miralles estaba entre los asistentes confirmados. Yo también, como Patricia Robles, heredera de la familia Robles Espinosa. Según el registro, fue como un disparo en la oscuridad. Alguien me había inscrito, con un apellido que ni siquiera sabía que tenía derecho a usar. No lo entendía. No aún. Pero lo que sí sabía era que esa noche, en esa gala, iba a enfrentar al hombre que destruyó a mi madre, y descubrir si aún podía salvarme de repetir su historia. La noche de la gala, Madrid estaba iluminada con una elegancia que rayaba en lo artificial. Las calles del centro brillaban como si quisieran disfrazar las verdades podridas que dormían bajo el asfalto. Me vestí con un traje negro de satén que perteneció a mi madre. Lo había encontrado en la finca de Segovia. Cada costura parecía contar una historia. No iba como víctima, iba como su hija, iba como una Robles. Javier me acompañó, vestido con un smoking sobrio. Llegamos temprano. El Palacio de Cibeles era una postal perfecta. Mármol blanco, columnas imponentes, invitados sonrientes con copas de champán en la mano y discursos vacíos sobre arte y filantropía. ¿Estás lista?, me preguntó Javier mientras cruzábamos el umbral. No, pero eso nunca me detuvo. Nos separamos al entrar. La idea era sencilla: identificar a Samuel, acercarme a él, confrontarlo con lo que sabía y observar. Quería ver su reacción. Quería confirmar si detrás de su traje de abogado millonario seguía el hombre que traicionó a mi madre. Lo vi junto al bar, hablando con una mujer rubia que no era Lavinia, pero que tenía la misma mirada fría. Él parecía más joven de lo que imaginaba. Atractivo, encantador, peligroso, como una víbora que sonríe antes de morder. Me acerqué con calma, tomando una copa del primer camarero que pasó. «¿Samuel Miralles?», dije, como si lo acabara de reconocer. Él giró la cabeza, sonrió con cortesía. «Sí, ¿nos conocemos?». «Patricia Robles». La sonrisa se le congeló un segundo, apenas perceptible, pero suficiente. «Oh, claro, la hija de Julia. He oído hablar mucho de ti». «¿De verdad?». «Yo he oído poco de ti, aunque últimamente estás en boca de varios fantasmas». Nos quedamos mirándonos. El silencio era incómodo para él, no para mí. «¿Podemos hablar?», sugirió, señalando un rincón más privado de la sala. Caminamos hasta una terraza interior, apartada del ruido. Encendió un cigarro con esa tranquilidad de quien cree tener el control. «Tu madre y yo fuimos muy cercanos», empezó. «Una mujer brillante, idealista, hasta que dejó de serlo». «¿Y tú?», le interrumpí. «¿Tú qué eras? ¿Un aliado? ¿Un espía?». «Un hombre pragmático», respondió. «En un mundo donde la verdad no paga facturas». Le lancé una mirada dura. «Mi madre confió en ti. Te entregó sus secretos. Tú los usaste para destruirla. Y ahora haces lo mismo con Lavinia». «Lavinia es otra historia», dijo bajando la voz. «Esa chica es más peligrosa de lo que imaginas. Carmen la convirtió en un arma. Emilio solo fue su títere». «Entonces dime», me acerqué, «¿qué tienes tú que no quieran que salga a la luz?». Se quedó en silencio. Luego me tendió un sobre del interior de su chaqueta. «Esto no me lo dieron. Lo robé. Y lo guardé por miedo. Pero ahora creo que debes verlo tú». Lo abrí. Dentro había fotos. Una de mi madre con un niño pequeño. Otra de ella en una clínica, firmando papeles. Y otra más. Un certificado de nacimiento. Nombre del niño: Aiden Robles. Mi mundo se desplomó. «¿Qué? Aiden no es hijo de Emilio», susurró Samuel. «Es hijo de tu madre. ¿Y de Emilio? Sí. Pero Julia lo registró con su apellido. Luego se lo quitó. Lo entregó a la familia Herrera por presión de Carmen. Para protegerlo. Para protegerte». Me quedé paralizada. «¿Estás diciendo que Aiden es mi hermano?». «Medio hermano». «Sí. Por eso te odia tanto. Porque él lo supo hace años. Pero tú nunca lo supiste. Y todo lo que ha hecho ha sido una venganza». Sentí una náusea treparme por la garganta. Me apoyé contra la barandilla. El mundo entero me daba vueltas. Entonces escuché la voz. «Vaya, vaya. Qué bonita reunión de traidores». Me giré. Lavinia estaba allí, vestida de rojo sangre, con una sonrisa envenenada y una pistola pequeña apuntando a Samuel. «¿Pensabas entregar todo esto? ¿A ella?». «Lavinia, por favor», intentó calmarla Samuel. «Silencio», gritó. «Ni tú, ni tu madre, ni esta bruja con apellido prestado van a arruinarme la vida». Le temblaba el pulso. Su voz estaba llena de odio. «Tú te quedaste con mi lugar, Patricia.
Todo debía ser mío. Todo. Pero no importa. Porque esta noche, esto termina. Javier apareció entonces, detrás de ella. Lavinia, no lo hagas. Ella giró bruscamente. Samuel aprovechó. Se lanzó hacia ella. Forcejearon. Y el arma cayó al suelo. Corrí hacia ella. La empujé contra la pared. Lavinia me miró con una mezcla de miedo y furia. «Acábame si tienes valor», susurró. «Así serás como tu madre». Me alejé. No iba a mancharme con su sangre. No. No como ella. Mejor. La seguridad llegó minutos después. Lavinia fue arrestada. Samuel desapareció entre la multitud. Y yo salí del palacio con la vista nublada y un secreto ardiendo en el pecho. Mi peor enemigo era mi propio hermano. Volví a la finca de Segovia al amanecer, con la mente partida en 1000 fragmentos. No había dormido, no había hablado con nadie desde que salí del palacio de Cibeles. Javier me había llamado varias veces, pero no podía escucharlo. Necesitaba tiempo, espacio y una respuesta. Aiden, mi hermano, mi esposo, mi traidor. Toda mi vida se reescribía con una sola palabra: medio hermano. Como si esa maldita revelación justificara la violencia, la humillación, la destrucción que había sembrado en mi alma. Me pregunté cuántas veces él había querido gritarme esa verdad. Cuántas veces se había mirado al espejo sabiendo que la mujer que dormía a su lado era su sangre. Y lo peor era que yo no sentía repulsión. Sentía lástima. Encendí la chimenea y abrí el último diario de mi madre. Estaba en la caja más vieja, entre fotos polvorientas y papeles ya casi deshechos. En la primera página, con su letra más cuidada, decía: «Si algún día Patricia descubre la verdad, que también sepa por qué callé». Pasé las hojas con manos temblorosas. Cada página era un grito silencioso de una mujer que lo había sacrificado todo. Y allí, en un párrafo escondido, leí lo que me rompió definitivamente. Aiden era un niño dulce. Lo protegí hasta que Carmen me obligó a entregarlo. Emilio dijo que era mejor que lo criaran como una herrera, con dinero, con futuro. Me juraron que nunca lo sabría, que Patricia estaría a salvo si yo cooperaba. Nunca imaginé que crecería con tanto odio. Nunca imaginé que destruiría a su hermana para vengarse de su madre. Cerré el diario. La chimenea crujió detrás de mí, y por primera vez lloré. No por mí, por mi madre. Por ese niño que fue separado. Por todo lo que no supimos perdonar a tiempo. Me duché, me vestí con calma, y conduje de vuelta a Madrid. Ese mismo día convoqué una rueda de prensa. No avisé a Javier, ni a Aurora, ni a nadie. Necesitaba hacerlo sola. Frente a los micrófonos, con los periodistas ansiosos y los flashes iluminando mis cicatrices, dije: «Mi nombre es Patricia Robles. Durante los últimos meses he sido amenazada, traicionada, silenciada. Me quitaron todo. Mi matrimonio, mi hogar, mi dignidad. Pero no pudieron quitarme la verdad. Hoy estoy aquí para contarla. Conté todo. Los documentos, las conexiones, el fraude, la red entre Carmen Espinosa, Emilio Herrera, Lavinia Valera. Y finalmente, también descubrí que mi esposo, Aiden Herrera, es mi medio hermano, un hijo secreto de mi madre y Emilio, que fue criado lejos de mí, que creció lleno de mentiras, y que hoy paga esas mentiras con más veneno». Hubo un murmullo general. La prensa estalló en titulares instantáneos. Pero yo seguí, firme. No busco venganza, busco justicia. No por mí, sino por mi madre, por las mujeres que fueron usadas y descartadas, por las hijas que crecieron creyendo que no valían nada. A partir de hoy, lanzo una fundación en su nombre, Fundación Julia Robles, para proteger, financiar y defender a mujeres víctimas de fraudes y chantajes. Cuando bajé del podio, no me temblaban las piernas. No lloré, no busqué aplausos, solo respiré. Javier me abrazó al salir del edificio. No dijo nada, solo me apretó fuerte, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: orgullo. Esa noche recibí un mensaje de Aiden: «Nos vemos mañana, en la finca, solo tú y yo, por una última vez». Sabía que era una trampa, o una confesión, o una despedida, pero también sabía que tenía que ir, porque si no cerraba ese capítulo con mis propias manos, nadie lo haría por mí. Llegué a la finca de madrugada, cuando la niebla aún besaba los campos como un susurro de advertencia. La casona se alzaba en la penumbra, más vieja, más silenciosa que nunca. Cada paso que di hacia la puerta fue un eco de todas las veces que me mentí a mí misma. Aiden ya estaba allí, sentado en la mesa de la cocina, sin abrigo, sin cigarro, sin esa arrogancia que había sido su armadura durante años. Parecía más joven o más roto. «Gracias por venir», dijo, sin levantar la voz. Me senté frente a él.
Entre nosotros, una mesa que había pertenecido a mi madre, la misma donde me daba de comer cuando era niña, el mismo lugar donde ella firmó los papeles para entregarlo. ¿Qué quieres, Aiden? Él me miró. Y por primera vez, no vi odio. Vi algo peor, dolor. Quería verte una última vez, saber si había algo dentro de ti que pudiera entenderme. No respondí. Crecí escuchando que no era suficiente. Continuó. Que tenía que ser más fuerte, más listo, más cruel que todos. Emilio nunca me abrazó. Carmen me enseñó a manipular. Me convirtió en un arma. Y cuando te conocí, Patricia, no sabía que eras tú. Pero cuando lo supe, se detuvo. Sus manos temblaban. No paraste, le dije. Supiste que yo era tu hermana, y seguiste. Me arrastraste, me traicionaste, me miraste a los ojos mientras lo hacías, porque quería que sintieras lo que yo sentí toda la vida, dijo en voz baja. El abandono, el desprecio, el vacío. Pensé que si te destruía, podía vengarme de ella, de Julia. Cerré los ojos, sentí una punzada en el pecho, como si una parte de mí aún quisiera comprenderlo. ¿Y ahora? Me miró. Ahora solo quiero que me perdones. El silencio que siguió fue insoportable. No porque yo no tuviera una respuesta, sino porque sabía que ninguna palabra cambiaría lo que habíamos vivido. No puedo perdonarte, Aiden. No porque no lo merezcas, sino porque yo necesito perdonarme primero, por haberte amado, por haberte creído, por no haber visto lo que eras. Él asintió, bajando la cabeza. Entonces solo dime una cosa, Patricia. ¿Vas a destruirnos? Me incliné sobre la mesa. No, ya os habéis destruido solos. Yo solo voy a asegurarme de que el mundo lo vea. Se levantó sin decir nada. Caminó hasta la puerta, con los hombros caídos. Cuando la abrió, giró levemente. ¿Te pareces tanto a ella? Tú también. Y se fue. Esa mañana, la policía detuvo a Carmen Espinosa por falsificación de documentos públicos. Las cuentas en Suiza a nombre de Lavinia fueron congeladas. Emilio, según la prensa, había huido del país. Y Aiden renunció a su cargo en el ayuntamiento, entregando una carta en la que admitía su implicación en los fraudes inmobiliarios. La caída fue rápida, silenciosa, como una torre que se desmorona desde dentro. Yo no celebré, no sonreí. Me fui a la costa norte, a San Sebastián. Allí abrí el primer centro de ayuda de la Fundación Julia Robles. Mujeres jóvenes, madres solteras, estafadas, humilladas, llegaban cada semana. Una de ellas se llamaba Lucía. Tenía la misma edad que yo cuando me casé con Aiden. Un día, mientras doblábamos ropa para donaciones, me miró y preguntó, ¿tú crees que se puede empezar de nuevo? La miré, y por primera vez en años, supe la respuesta. No se empieza de nuevo, Lucía. Se empieza mejor. Cuando me fui esa tarde, un sobre esperaba en mi buzón. No tenía remitente. Dentro, una fotografía. Aiden, en algún lugar del sur de Francia, tocando la guitarra en la calle, sin nombre, sin pasado, solo un hombre solitario entre turistas indiferentes. Y una nota manuscrita. Me liberaste, Patricia. Gracias. Han pasado 3 años desde aquella última conversación en la finca. A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho el eco de aquella puerta cerrándose, no como un final, sino como un principio. Hoy, mientras me siento en la cafetería de la Fundación Julia Robles en San Sebastián, veo pasar la vida con una claridad que nunca imaginé tener. Y creo que, después de tanto, es justo contar qué fue de cada uno, porque, al final, las historias no terminan, solo cambian de protagonistas. Aiden Herrera. Después de aquella foto en Francia, supe que estuvo un tiempo en Montpellier, tocando en las calles, viviendo de lo que podía. No volvió a España, no quiso, ni siquiera para el juicio de Carmen. Según me dijo un contacto, trabaja en un taller de reparación de bicicletas en Marsella. Nadie allí sabe quién fue, ni lo que hizo. Vive con otro nombre. Me dejó una última carta hace un año. Lo intenté, Patricia. Intenté odiarte hasta el final, pero no pude. Eres todo lo que yo no supe ser. No te pido que me recuerdes, solo que, si alguna vez me sueñas, no me odies tanto como me odié a mí mismo. Nunca respondí. Carmen Espinosa. La caída fue brutal, procesada por fraude, malversación de fondos públicos y falsificación documental. Perdió su puesto como alcaldesa y toda su influencia política. Fue condenada a 10 años de prisión. Hoy cumple su pena en la prisión de Brieva. Me enviaron un extracto de una entrevista que concedió desde allí a un periódico local. No me arrepiento de nada. Solo me equivoqué al subestimar a la hija de Julia. Nunca pidió perdón. Nunca lo hará. Emilio Herrera. Desapareció. Literalmente. Tras ser investigado por fraude fiscal y lavado de dinero,
Huyó a algún país sin tratado de extradición. Lo buscaron en Dubái, en Panamá, en las Islas Caimán. Nadie sabe dónde está. Algunos dicen que murió. Otros que vive escondido, rodeado de lujos que ya no puede disfrutar. Yo solo sé una cosa. Dejó de ser alguien que pudiera dañarme. Lavinia Valera. Fue condenada a 5 años de prisión por suplantación de identidad, estafa agravada y cohecho. Durante el juicio, intentó presentarse como una víctima de Carmen y Emilio, pero las pruebas eran irrefutables. Saldrá en libertad condicional el próximo año. Lo último que supe es que desde la cárcel da clases de rumano y hace manualidades para vender. Leí en un informe penitenciario que pidió cambiar su nombre oficialmente. No sé si busca redención, o si solo quiere desaparecer. Daniela Navarro. Sigue siendo mi mejor amiga. Nunca me soltó la mano. Abrió un pequeño café en Arévalo, donde también da talleres de defensa personal a mujeres. Dice que la vida es más simple cuando una sabe cómo golpear fuerte y cuándo servir un buen café. Nos vemos cada mes. Y cuando reímos, reímos de verdad. Javier Yuste. Publicó un libro, Las flores del desprecio. Vendió miles de ejemplares. Lo entrevistaron en radios, televisión, podcasts. Hoy vive tranquilo en Ávila. Dice que por fin cumplió su promesa a mi madre. Y también a sí mismo. Yo. Volví a empezar. Pero no desde cero. Desde la experiencia. Desde la rabia transformada en fuerza. Desde la cicatriz que aprendí a llevar como una medalla. La Fundación Julia Robles ahora tiene sedes en 3 ciudades. Hemos ayudado a más de 400 mujeres a salir de redes de estafas emocionales, chantajes, fraudes familiares. Cada una de ellas es una historia que merece ser contada. Cada una me recuerda que el pasado puede doler, pero también puede ser el combustible que encienda un futuro distinto. A veces, por las noches, salgo a la playa, miro el mar, y pienso en mi madre, en cómo, a pesar de todo, sigue viva en mí, en cada mujer que se niega a ser lo que otros quisieron que fuera, y dejo girasoles en la orilla, porque los girasoles siempre miran al sol, incluso cuando el sol no está.